Tenemos visitas en el piso de REC, en este caso con Gastón Restaño, que es militante de Nuestra América Santa Fe, una agrupación que se dedica a trabajar muchísimo en los barrios a nivel no solo provincial, sino también con otras derivas nacionales. Y ante la situación muy precaria institucional en Perú, que ya se viene repitiendo hace muchos años, con expresidentes o fallecidos o presos o con distintos procesos, el último que se vivió el año pasado fue la situación con Pedro Castillo, que llega al poder, un campesino que es electo presidente, después con 2 mociones de vacancia, que es un instrumento del Congreso para sacarlo del cargo. Toda la situación que ocurre con el Congreso cuando, ahora le vamos a preguntar mejor, pero cuando intenta disolver el Congreso, le hacen la moción de vacancia o de moral, así como por ahí lo dicen, es detenido, y una situación social que se empieza a agravar. Y en los últimos meses hemos visto la triste realidad que los números de fallecidos por la represión han sido cada vez más grandes. Gastón, junto a una comitiva de derechos humanos, fue hacia Lima, estuvo en contacto con la gente, estuvo presenciando todo lo que está sucediendo en la calle, y es de esto que vamos a hablar en este momento. ¿Cómo está, Gastón? ¿Cómo anda, Guille? ¿Todo bien? Muchísimas gracias por este espacio que siempre nos brindás a todas las causas nobles del pueblo. Por favor. Bueno, una introducción que calculo que en pocas cuentas, en líneas generales intenté hacer como para poner en contexto, pero esta misión, primero, cómo llegamos a esta situación en Perú y cómo se conforma, ¿no? esta agrupación que va como veedor o como auditor de un proceso social que está costando vidas. Bien, un poco para complementar la introducción que vos estabas dando, con el surgimiento del gobierno de Castillo, campesino, educador popular, estuvo un año más o menos en el cargo. En ese año enfrenta 2 intentos de juicio político por inmoralidad, es decir, como que vos no tenés la capacidad de ser presidente porque no sabés cuál es el destino del país, y eso, una vez que si el Congreso junta las 2/3 partes, algo así de 88, 89 congresistas, sos desplazado del cargo. Bueno, eso el Congreso lo intentó 2 veces. Pedro Castillo se enfrentaba a otro juicio político por inmoral, el tercero en este caso. Y antes, el día previo a que surja la discusión en el Congreso, Pedro Castillo sale con una cadena nacional diciendo: se disuelve el Congreso, se interviene el Poder Judicial, se interviene la Defensoría del Pueblo, y así el Congreso inmediatamente da como una iniciativa en conjunto con las fuerzas del Ejército y la Policía Nacional para arrestarlo a Castillo. O sea que Castillo toma esta decisión sin ningún tipo de consenso con la fuerza de seguridad, ni tampoco consenso social, imagino, porque sorpresiva, o por lo menos desde acá pareció que fue sorpresivo la disolución del Congreso. Ahí está buenísimo esto, porque hay bastantes discusiones de qué fue lo que sucedió para que Castillo tome esta decisión. Días previo a la decisión esta, que muchos dicen que fue mal asesorado Castillo. De hecho, hay una renuncia del cuerpo de abogados de él, y el nuevo abogado que sume a los 2 días que lo meten preso, dice como que Castillo no se acordaba de nada, que le dieron una bebida y él no estaba en sus condiciones como para dar sus declaraciones, algo de muy dudosa procedencia. Pero lo más complejo es que Castillo nunca buscó un apoyo popular, nunca buscó un apoyo del ejército. Sí hay algunas personas que nos dicen que a Castillo le dijeron: sí, vos hacés lo que nosotros te apoyamos, y después nadie salió a defenderlo. Pero después lo que se vive es un desapego total con el apoyo popular, que es el que lo llevó en el cargo. Claro. A raíz de todo ese contexto que nos da la pauta para introducirnos en lo que fuimos nosotros a hacer en la misión de solidaridad internacional y de observación de los derechos humanos,
es que asume la vicepresidenta, que es del mismo partido, no fue ella del mismo partido en su trayectoria, pero la invitan a ser parte cuando llevaron la fórmula de Castillo-Boluarte, y desde el primer día que asume Boluarte, empieza una ola de movilización y de manifestaciones, algunas, como veníamos charlando anteriormente, que hay una demanda, digámosle, periférica. Ahí va, vamos ahí. Dina Boluarte, que se despega de la decisión de Castillo siendo vicepresidenta. Es expulsada del partido porque ella, en teoría, le dijo a Castillo, claro, el acuerdo político era, si a vos te sacan del cargo, yo renuncio. Exacto. Y hay un adelantamiento de las elecciones. Ahora, el aumento de las protestas sociales, ¿es en apoyo a Castillo o hay otras demandas que vienen por detrás que no fueron solucionadas? Bien, una vez que sucede esto, lo de Castillo, hay dos principales demandas que cobran sentido, si podemos decirle, homogéneo a todas las movilizaciones que se dan a lo largo y a lo ancho del país. Una es la renuncia de Boluarte, que nadie le había elegido, que no había cumplido el acuerdo político y que renuncie, y por lo tanto la segunda demanda es el adelantamiento de las elecciones. Después, con el correr de los días y con lo que vamos a charlar ahora en unos minutitos, empieza a cobrar sentido una nueva demanda, que es la Asamblea Constituyente, es decir, diseñar y convocar a un conjunto de personas para que hagan una nueva constitución. Recordemos que la última constitución del Perú fue con el golpe de Fujimori en el año 93, donde no fue muy respaldada, que digamos, esa constitución. Hay muchas dudas sobre el sufragio que votó eso. Hay mucha tela para cortar sobre esto. Me parece que deberíamos tener un programa aparte para poder hacerlo. Pero bueno, cobra sentido esta última propuesta de la Asamblea Constituyente en este último tiempo. El caso del apoyo de Castillo, hay algunos sectores, principalmente campesinos e indígenas, que ven en Castillo una posibilidad de un campesino, de un indígena, de alguien por fuera de Lima, que puede gobernar el país. Entonces eso entusiasma a algunas personas. No es que lo defienden, no es que militan a Castillo, sí, la mayoría ha votado por un campesino en las últimas elecciones del año pasado en Perú. Vamos, a lo concreto que está pasando, que es la represión. Ustedes tuvieron oportunidad de estar en Lima. Por las imágenes que hemos visto, una Lima casi sitiada por un montón de fuerzas de seguridad que han avanzado sobre las protestas. ¿Qué análisis traen después de charlar con esto? ¿Cómo es la situación de los fallecidos? ¿Cómo es la situación de los familiares y de todo lo que se está viviendo? Bien, nosotros cuando fuimos a la misión de Derechos Humanos y de Solidaridad en Perú, fuimos 2 días antes del paro nacional, llamado el paro nacional, donde distintos sindicatos, distintos partidos, muy poquititos partidos igualmente, movimientos campesinos e indígenas, se trasladaban a Lima para visibilizar lo que estaba sucediendo en la zona centro y sur del país. Se trasladan a Lima porque es el epicentro político, sí. Ahí es donde surge todas las noticias y tenían que ir ahí para disputar un poco la agenda mediática del gobierno. A raíz de eso, nosotros cuando llegamos con la misión empezamos a ver cómo estaba militarizada Perú. Se hablaba de algo de más de 10.000 efectivos policiales, sin contar el ejército. Hay algunas imágenes dando vuelta que parecía Corea del Norte, que parecía el ejército nazi. Nosotros pasamos del lado de todos estos, del ejército, de la policía, y había un sentido de pertenencia muy grande, un disciplinamiento muy grande y un odio profundo a todas las personas que se movilizan. Entonces, como misión de derechos humanos, previo al paro nacional,
nosotros lo que hicimos fue reunirnos con diferentes sectores del movimiento campesino, indígena, de los sindicatos, y a partir de ahí nos pidieron si podíamos participar del paro nacional porque denunciaban que había muchos muertos por protestar, que había más de 1.200 detenidos que no tenían la posibilidad. Había una violación al debido proceso, donde no dejaban entrar a sus abogados, donde no dejaban entrar a los familiares para que lo puedan ver a los detenidos, donde tuve la oportunidad de entrevistar a muchos compañeros y compañeras, principalmente del Perú, campesinas en su mayoría, que denuncian que las golpeaban en las comisarías, que le apretaban la cabeza con las botas y en el piso, que les meaban la comida, que no le daban un vaso de agua, y bueno, todo eso nos recuerda a... Sí, la etapa más oscura de las fuerzas tomando la calle, más que nada. Respecto a esto, porque uno, por ahí quiero terminar con Perú y aprovechar los últimos minutos para hablar un poco de acá. Uno por ahí dice, Perú, no sé cuántos presidentes en tantos años, tienen la moción de vacancia, incapacidad moral, pero pese a todo esto, una economía estable, que tiene poca inflación. Entonces, si tiene poca inflación, uno dice, bueno, la gente vive tranquilo, labura, le alcanza para comer y ya. Entonces, ¿por qué se moviliza tanta gente, tanto campesinado, tanto indígena? ¿Cómo es esa situación de la distribución de la riqueza, si se quiere, o del ingreso? Porque tenés una economía estable, por lo menos en la macro, por lo menos en los títulos que uno puede ver desde acá, pero cuando al momento de movilizarse son decenas de miles. Bueno, buenísima esa pregunta, Guille, porque hay que aclarar muchas cosas sobre lo que nosotros tenemos la oportunidad de ver o lo que nos llega de la información del Perú. Comentarles que en el Perú hay algo que está sucediendo, y es que el Ejecutivo, en conjunto con el Poder Judicial, el Congreso, el Ejército y todo el aparato mediático, influye un montón en lo que nosotros podemos ver de lo que efectivamente sucede en el Perú. En el ámbito del mercado del trabajo, vos tenés un 20% de la población económicamente activa que está dentro de lo que nosotros conocemos como el mundo formal, tener un salario, tener derechos laborales. Y el 80% no. Vos en Perú, vos ves muchos campesinos, muchos indígenas que no acceden a una vivienda digna, que no acceden a un plato de comida todos los días, que viven en el día a día. Nosotros lo que vemos de esa macro que nosotros estábamos hablando recién, sin inflación, efectivamente es así, pero porque hay un acuerdo con las élites nacionales e internacionales para que el mercado siga funcionando en sintonía con una de las masacres más grandes de la historia reciente de los pueblos latinoamericanos. Nosotros lo que vimos en Perú es muchísima pobreza, muchísima miseria. Hay muchas personas que se organizan en cada una de sus casas, como acá en los barrios populares de Argentina, con ollas populares, y que en este momento están siendo perseguidos por el solo hecho de organizarse. Organizar una olla, que es juntar unos paquetes de fideos, juntar lo que recolectaron los campesinos y sus familiares que viven en la sierra, para poder darle de comer a los pibes y las pibas que viven en las grandes ciudades. Eso es lo que pudimos ver en una delegación que éramos 18 integrantes, y no solamente lo vimos en las periferias de Lima, que es el área metropolitana, es como el conurbano acá, sino también en Ayacucho, en Ica, lo vimos también en Juliaca, que es la zona de Puno, que ahora está la mayor cantidad de homicidios allá, por el solo hecho de manifestarse. Así que la economía en Perú, capaz que no tienen inflación, pero tienen muchísima pobreza. Y bueno, y ahora ya trasladándonos, porque no nos queda tanto tiempo, es año electoral. Bueno, vos
trabajás muchísimo en los barrios junto a tu agrupación y bueno, decíamos que a pesar de fragmentaciones y demás, es un segmento que formó parte del Frente de Todos, que bueno, que llegó, ¿no?, al poder gracias, ¿no?, al voto de un montón de agrupaciones y de frentes que se fueron conformando, y llegamos con una situación de deterioro en la calidad de vida. ¿Cómo ves el laburo, bueno, tanto en Rosario como en Santa Fe también, de cara a lo que va a ser este año? Y también si hay alguna aspiración electoral desde el movimiento. Bien. Mirá, en el plano nacional, nosotros ya hicimos pública toda la serie de aclaraciones. Para nosotros la economía está muy mal. Hay un crecimiento del país que no se traduce en una mejor redistribución de los ingresos de las personas. Crece la economía, pero crece también la pobreza. Eso, nuestras declaraciones son públicas respecto a eso. Inflación, precios, deterioro del salario, que obviamente producen un descontento en la población absolutamente legítimo. Entonces, a esas cosas hay que cambiarlas. Por eso nosotros, cuando la candidatura de Cristina, que quieras o no, dentro del Frente de Todos, más o menos aglomera la mayoría, une a todo el Frente de Todos, y con la renuncia de ella se empieza a visualizar diferentes personas que quieren asumir la presidencia. Bueno, en eso está la reelección de Alberto Fernández, surge el nombre de Massa, pero ahora con la tasa inflacionaria que no puede bajar, no sé qué tan candidateable es a nivel presidencial, y nosotros lo que estamos proponiendo es una nueva figura de una generación de los hijos de 2001, le decimos nosotros. Ajá. Que venga a renovar la política, que conozca la problemática de los territorios. En eso, para nosotros, Juan Graboy es un candidato que nosotros ya queremos lanzarlo a él, pero entendemos que ese es un plan B y que el plan A para nosotros sería una candidatura como Guado Pedro, por ejemplo. Te hago la última. Vos que estás en el barrio, que tenés las patas en el barro, como se puede decir, ante esta situación, en general, en el común, ¿qué tan pendiente está la persona que no está pudiendo comer todos los días, o que no tiene agua, que no tiene cloaca? ¿Qué tan pendiente está de la cuestión electoral, del juicio de la Corte, sin quitarle mérito ni importancia, ¿no?, ni relevancia? Pero ¿qué tan pendiente está de esas cuestiones que a veces parecen que son de vida o muerte, pero que en el día a día o en el corto plazo no le solucionan la vida a nadie? Mirá, de la reforma de la Corte, la reforma judicial, como le dicen en la propuesta esta, de ampliar la Corte, más unas sucesivas modificaciones, la verdad que en los barrios no están discutiendo eso. Claro. Los barrios están discutiendo el acceso a los servicios, del agua potable, el acceso al gas natural, el acceso a cloacas, al asfalto, al cordón cuneta, que lleguen los colectivos. Llegar a fin de mes, porque en los barrios sale más caro vivir que en el centro de la ciudad, y eso nadie te lo dice. Claro. Y la verdad lo que está pasando en los barrios es una angustia, una bronca, hay mucho dolor, porque las respuestas no llegan, salvo de quienes militamos en los territorios y hacemos llegar algunas de las políticas nacionales, que en esto a mí me gustaría aclarar algo. Hay una Secretaría de Integración Sociourbana que hace un laburo enorme, que permite a las cooperativas de trabajo gestionar al menos un tanquecito de agua con un par de canillas para que la gente pueda acceder al agua potable, que le permite hacer una cajita de luz para que pueda acceder de forma segura a la electricidad y no se le queme el rancho, que nos permite hacer vereda para que toda persona que cada vez que llueve pueda salir a tomarse el colectivo. Entonces hay algunas cositas que para nosotros tienen que ser política de Estado, no una política de un gobierno, y por eso entendemos que la Secretaría de Integración Sociourbana tiene que ser eso, y a raíz de ahí poder dar un gramo de esperanza
a toda esa población que hoy son más son casi la mitad de la población argentina, más de 6 cada 10 pibes pobres en Argentina, poder darle un gramito de esperanza para que crea que la política puede ser una herramienta de transformación social. Gastón, muchas gracias, muy interesante, y bueno, seguiremos en comunicación seguramente a lo largo de este año por el laburo que vienen haciendo y también por cuestiones propias de lo que son las elecciones. Gracias, Guille, una masa. Pasaba Gastón Restaño, militante de Nuestra América, bueno, hablando sobre la situación del Perú, porque bueno, estuvieron en una misión de derechos humanos para ver cómo estaba todo por ahí y para, por supuesto, elevar algunos informes que son relevantes, y aprovechamos para tocar algunos temas de la política de la actualidad social de nuestro país, y ya tampoco de Buenos Aires, ¿no?, sino lo que pasa en los barrios de Santa Fe y de Rosario, por ejemplo.